Abierto a José Seco, presidente de CESIF Educación. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo decíamos, primera jornada histórica de esa huelga indefinida en educación. ¿Qué valoración realizáis desde CESIF Educación, desde los sindicatos? Bueno, evidentemente el seguimiento ha sido muy elevado. Nosotros lo calculamos alrededor del 88%, ya con datos más ajustados a la realidad. Y creo que la Consellería, después de ver la gran manifestación que se ha llevado a cabo tanto en Valencia, Castellón, Alicante como Elche, lo que tiene que hacer es darse cuenta de que hay una inmensa mayoría del colectivo de la escuela pública valenciana que lo que queremos es llegar a acuerdos que mejoren la calidad educativa, las condiciones laborales, entre ellas los sueldos de los docentes, evidentemente, pero muchas más cosas como habéis comentado en la noticia, el tema de las ratios, el tema de las instalaciones, el tema de la inclusión, etcétera. Se ha focalizado mucho en la nómina de los docentes, pero como decís, hay muchas más reivindicaciones que acompañan esta huelga. Una de ellas, y donde las familias están más presentes, es en los centros educativos, las instalaciones. Falta información al respecto de todo lo que abarca esta huelga indefinida del profesorado, del sistema educativo. Nosotros hemos hecho todas las publicaciones en redes sociales y en la página web que entendíamos oportunas. Seguramente tienes mucha razón de que se necesita mucha más difusión de todo aquello que pedimos. El sindicato CESIF hizo un decálogo básico de las 12 más 1 medidas que entendíamos imprescindibles que había que negociar, y entre ellas estaba el sueldo, pero también estaba todos esos puntos que estás diciendo. Imagínate esta semana ya con las temperaturas que ya estamos teniendo, las condiciones que se van a producir ahora en la primera quincena de mayo en los centros educativos, y solo puede ir a peor porque en junio hará más calor. Por lo tanto, aquí hay que ser realista. Tenemos unas condiciones laborales que se vienen arrastrando incluso de la época del Botanic, que no se solucionaron. El Edifican, el programa de infraestructuras, no fue lo ágil que tuvo que ser en su día, y ahora pedimos, por ejemplo, desde CESIF, un plan integral de infraestructuras donde el tema climático sea fundamental para que se pueda dar unas condiciones laborales tanto para los docentes como de estudio para el alumnado dignas en temperaturas. Una de las últimas noticias que conocíamos era esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde daban la negativa a la solicitud que hacíais, entre otros desde CESIF Educación, con respecto a esos mínimos interpuestos por la Generalitat de cara a la huelga. ¿Cómo la habéis recibido? Efectivamente, nosotros presentamos este recurso entendiendo que lo que ponía en esos servicios mínimos era algo muy genérico, que cabía interpretación, y que esa interpretación se podía hacer de forma simétrica en diferentes centros educativos y generarse pues diferentes servicios mínimos. Evidentemente, el TSJ ya ha dicho que en este caso la administración lo ha hecho bien, y nosotros no podemos hacer otra cosa que cumplir y acatar esa resolución. Evidentemente, desde CESIF Educación nunca vamos a defender el hecho de boicotear los servicios mínimos, porque es una obligación legal de los funcionarios, y evidentemente nosotros acataremos la norma y la ley como corresponde a un sindicato independiente pero respetuoso con la ley. Servicios mínimos que incluyen la totalidad del profesorado en segundo de bachillerato. ¿Cómo está siendo este debate que corresponde con la EBAU cuando en la realidad gran parte del alumnado del segundo bachillerato ya está evaluado en los centros escolares? Efectivamente, lo ajustas y lo comentas muy bien. Es importante hacer una referencia legal. La LOMLOE, la Ley Marco Orgánica de Educación, nos obliga a los docentes a hacer evaluación continua, y eso quiere decir que durante todo el curso estamos poniendo notas, por entenderlo de alguna manera, haciendo pruebas, entrega de trabajos, exposiciones, etcétera. Por lo tanto, los alumnos de segundo bachillerato no están carentes de notas, y por lo tanto aquello que puso la propia Consellería en los servicios mínimos, que dice de hacer una evaluación objetiva, se puede hacer perfectamente con las notas que ya tenemos incluidas. No obstante, si ahora con esos servicios mínimos tenemos que ahondar en alguna otra prueba o en alguna otra nota, etcétera, pues los docentes lo llevarán a cabo. Y luego, sobre todo, hay que hacer, yo creo que un ejercicio de responsabilidad, y el ejercicio de responsabilidad es que creo
y puedo hablar por mi sindicato, pero seguramente por la mayoría del colectivo docente, ningún docente quiere que su alumnado salga mal parado en unas pruebas tan importantes como la PAU, y por lo tanto durante todo el curso se ha estado trabajando para que tengan la mejor formación para una prueba tan compleja. No es algo improvisado el curso, y por lo tanto el hecho de ese miedo que desde algún entidad o desde algún sitio se quiere llevar a cabo para poner a las familias en contra o al alumnado está carente de ningún tipo de sentido. Nosotros, los docentes y CESIF, siempre va a preservar el derecho a esa evaluación y desde luego que vayan en las mejores condiciones a esa prueba. Hablamos de familias y alumnado que decíamos se sumaban también a estas reivindicaciones. ¿Cómo está haciendo el trato con las familias? ¿Cómo lo han recibido en su mayoría? ¿Qué opinión tiene también el alumnado cuando hablamos de una huelga que afecta a parte de un alumnado que ya tiene capacidad de entender? Efectivamente, estamos haciendo, yo creo que un trabajo muy didáctico, estamos explicando exactamente por qué lo pedimos y, por ejemplo, CESIF tiene representación únicamente en la escuela pública, por lo tanto, nuestro compromiso con la escuela pública creo que cabe destacar que no tiene ningún tipo de sombra ni duda. Dicho esto, hoy, además, el sindicato de alumnado había propuesto también y se ha llevado a cabo la huelga de estudiantes, con lo cual han venido a apoyarnos a las diferentes manifestaciones. Y luego, por otro lado, las familias creo que entienden que el hecho de mejorar las condiciones laborales y también las condiciones de trabajo en la función pública y en este caso en educación siempre van a redundar en un servicio mejor. Y no olvidemos que la educación es la base del futuro de cualquier persona que se tenga que desenvolver en la sociedad. Por lo tanto, creo que la inmensa mayoría de las familias lo entienden y además entienden el celo de los docentes de que su alumnado no salga mal parado. Creo que ese equilibrio es fundamental y ahí tiene que hacer también una reflexión la Consellería de Educación para sentarse, hacer una propuesta razonable e intentar llegar a acuerdos, porque nosotros desde el sindicato CESIF lo que queremos es llegar a un acuerdo, igual que hemos llegado a nivel nacional con el gobierno socialista, pues podemos llegar con este gobierno del Partido Popular. Por tanto, en este sentido, la I de independencia de CESIF va por delante de todo. ¿Cuáles serían los mínimos para sentarse a dialogar, los mínimos por los que pasaríais en estos momentos para poner fin a esta huelga? Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema salarial es importante tomárselo en serio y darse cuenta que con el estudio que CESIF sacó la semana pasada, pero también con otro que sacó a inicio del curso, tenemos dos datos que son muy preocupantes. La inversión de la Consellería de Educación, en este caso, en la Comunidad Valenciana por alumno está alrededor de 7.000 euros, cuando en otras comunidades autónomas casi nos doblan, pueden llegar a 14.000 euros. Y la media es que más de 3.000 euros de diferencia. Por lo tanto, la inversión por alumno tiene que aumentar porque eso va a implicar unas mayores condiciones para que ese alumnado tenga el mejor servicio. Y luego, por otro lado, el hecho de la media de lo que cobra el conjunto de compañeros y compañeras en otras comunidades autónomas y lo que cobra en la Comunidad Valenciana. Nosotros estamos a la cola de las 17 comunidades autónomas y, por lo tanto, lo que queremos en un primer momento, cuanto menos, es llegar a la media. Creo que no tiene mucho sentido que un docente de matemáticas cobre incluso 500 euros más en el País Vasco que en la Comunidad Valenciana cuando lo que está impartiendo es exactamente el mismo currículum. Por lo tanto, creo que aquí lo que tenemos que hacer es, desde la Consellería, hacer una propuesta adecuada y ambiciosa para poder solucionar este conflicto. Creo que la primera propuesta que se hizo, económica, de 75 euros a 3 años, implica que después de las deducciones pueden ser 18 euros al mes más, con lo cual creo que todo el mundo puede entender que no es una cantidad importante, ni sustancial, ni deseable, puesto que solamente el IPC pues ya puede estar en el 2,7-3% y evidentemente no lo solucionamos con ese dinero. Por tanto, creo que al final la única manera de parar esto es hacer una propuesta razonable por parte de la Consellería y además tomo el ejemplo y las palabras que ha dicho el secretario autonómico, que en toda negociación ambas partes deben de ceder. Bueno, pues nosotros como sindicato habíamos pedido, por ejemplo, 300 euros al mes para los docentes y la Consellería ha ofrecido 75 euros en 3 años. Bueno, pues ahora les toca a ellos ceder y ofrecer más cantidad
hablar de inclusión, necesitamos recursos para ese alumnado que lo necesita en las aulas para que esté de la mejor manera atendido cuando lo tenemos en un aula donde sus características son diferentes y deben de tener una atención diferenciada y una atención personalizada, y necesitamos también que un docente pueda llevar, por ejemplo, a su hijo al médico sin que le quiten ese día de sueldo. Por lo tanto, son muchas condiciones, son muchas características, y nosotros del sindicato CESIF tenemos la mano tendida a propuestas serias por parte de la Consellería, a sentarnos y a seguir negociando. Nosotros en la última mesa sectorial no nos levantamos de la mesa, nos quedamos negociando otros temas como la burocracia para disminuirla a los docentes, y entendemos que en nuestro ADN y en nuestra idea de independencia va la negociación, pero siempre sobre cosas serias. Pues ahí está esa mano tendida a una propuesta en serio de la Consellería. José Seco, antes de despedirnos, hablamos de toda la semana programada de distintas actividades en los centros, en las ciudades, hasta el viernes, que será una gran manifestación en la ciudad de Valencia, donde está previsto que asistan los representantes, los profesores de toda la comunidad valenciana. ¿Qué mensaje le enviamos a todos los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras y a todas las familias de cara a los próximos días? Yo, si me permites, y agradecerte que nos des visibilidad en tu programa, creo que esta lucha, estas reivindicaciones es de toda la comunidad valenciana al gobierno valenciano, y se trata de hacer una apuesta decidida por lo público, por la inversión en lo público, que pasa por las condiciones laborales de los docentes, pero también de los centros educativos y también de esos refuerzos, y que de mejorar la educación pública y las condiciones de ella nos va mucho el futuro. Y creo que a nadie se le escapa que la inteligencia artificial está aquí y nos está atropellando a todos. Cuanto mejor sea la formación, mejor podremos utilizar nuestras fortalezas en el mundo laboral y en la sociedad. Por lo tanto, creo que es una lucha de todos, y una lucha que se debe de llevar con tranquilidad, con seriedad, pero fuertemente, para que nuestros políticos de todos los colores apuesten por esa educación pública y por el futuro. Pues ahí está ese mensaje. José Seco, presidente de CESIF Educación, gracias